¿Cómo están, queridos adultos mayores? Esperando se encuentren ustedes bien, así como sus familias. Les doy la bienvenida a un programa más de CAM en Casa. Soy la profesora Eli Gamarra, a cargo del taller de Biohuerto. Hoy hablaremos sobre los correctos mantenimientos de las plantas y así obtener frutos abundantes. ¿Están listos para desarrollar este súper talento? Entonces, comencemos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo voy a cuidar mis plantas? ¿Cómo voy a mantener lo que hemos hecho en las sesiones pasadas? Pues bien, el tema de hoy justamente trata sobre esto. ¿Cuáles son las labores de mantenimiento? Por supuesto, hay que usarlos de manera correcta y también de acuerdo a la alteración o vulnerabilidad que pueda existir. Vamos a mencionar algunas. Primero, ¿qué hacer contra el frío y el viento? Vamos a explicar un método que es súper práctico, no se preocupe, pero también muy accesible. Asimismo, vamos también a buscar o a ejemplificar un método por el calor. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucha radiación solar? Es buena, sí, ¿no? Porque tocamos un tema de que es bueno la iluminación natural, como máximo entre 8 a 10 horas, pero ¿qué es lo que sucede en verano? Ese tema también lo vamos a tocar el día de hoy. Asimismo, vamos a hablar sobre el uso racional del agua, que es importante, ¿verdad? También vamos a hablar sobre el corte de las malas hierbas, que es un tema pues que muchas veces lo hemos tenido en casa, hemos ido a visitar a familias de repente, a los huertos, a las granjitas también, y nos hemos percibido, ¿no? Que en la superficie, por ejemplo, es lo que pasa. Ocurren, ¿no? Pensamos que son el crecimiento de nuevas hierbitas como la que hemos plantado aquí, pero en realidad no es así. No se preocupe, lo vamos a profundizar mucho más adelante. Y por último, vamos a hablar también sobre el uso de plantas aromáticas en nuestro biohuerto. ¿Por qué? ¿Por qué usarlas? Vamos a conocerlos. Así que acompáñame en este aprendizaje mutuo. Vamos con el primer tema. El cuidado contra el frío y el viento. Para este método vamos a utilizar los siguientes materiales. Número 1, ya hemos venido trabajando con ella, nos ha ayudado muchísimo, es nuestra cuchilla. ¿Sí? Tratemos de usarla con mucha precaución, mucho cuidado. También vamos a usar nuestra tijera, es una fiel acompañante, por supuesto. Y también nuestra malla Russian, ¿sí? Tiene que ser una malla geotextil que tengan estos poritos, ¿sí? Para que pueda haber algún tipo de bloqueo con lo que queramos realizar, ¿no? En este caso va a ser contra el frío y el viento. Y por último, este componente puede variar, ¿ok? Yo, por ejemplo, estoy usando este alambre cubierto con una especie de goma, ¿no? Y le va a dar soporte a la estructura de armado que vayamos a realizar. Ahorita lo van a ver. Pero ustedes pueden usar cualquier otro material, pueden usar trozos de madera, pueden usar también alguna estructura, ¿no? De alambres, queda a su criterio. Pero estos básicamente son los materiales que vamos a utilizar. Son súper accesibles, como pueden ver, no hay mucho esfuerzo, no hay muchas compras y sobre todo que es de bajo presupuesto. Así que vamos a iniciar. Con respecto al armado, me refería a ese tipo de estructura. Ojo, es en tamaño miniatura, eso sí, pero la idea es que proteja a todo tu huerto, a toda tu camilla de cultivo. En este caso vamos a cubrir solamente a esta maceta, ¿sí? Entonces vamos a colocarla acá, al medio, y lo que vamos a hacer es simplemente colocarlo encima, ¿ok? Vamos a dar el paso a paso de cómo es que vamos a insertar nuestra malla con la ayuda de nuestra cuchilla y tijera para, digamos, protegerlo contra el frío y el viento, ¿no? Que eso es justamente lo que sucede en invierno. Entonces no sé si es que ustedes han ido a los huertos o han tenido la posibilidad de pasar por ahí y siempre han visto, ¿verdad? Han visto es muy probable que hayan visto ese tipo de material con alguna estructura armada, ¿no? Incluso hay algunos que usan policarbonato para protegerlo mejor, porque en invierno se pone ruda la situación y las plantas pues se vuelven vulnerables ante lo que sucede. Entonces
debemos protegerlas. ¿Para qué? Para que de esta manera, en un futuro, podamos obtener buenos frutos. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la planta tiene que ir mejorando, tiene que estar también en un ambiente que sea estable y es lo que debemos mantener. Entonces, acompáñeme a revestir nuestra estructura con esta malla Russia. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a abrir nuestra malla Russia, ¿ok? Y vamos a pasar a cubrirlo, toda la parte del techo. La parte del techo hasta más o menos a la altura que tú tengas tu biohuerto, ¿ok? En este caso tenemos la planta pues que es exuberante por la parte superior, ¿no? Entonces es importante protegerlo arriba, acá. Imaginemos que esto es un poco más grande, le quintuplica, ¿no? Y tu biohuerto pues depende de la altura, tienes que proteger más que nada la cosecha, ¿cierto? Tu cultivo de esa parte. Entonces, más o menos por ahí tiene que variar esta longitud de tu malla, para protegerlo contra el frío y el viento, ¿ok? Entonces lo que vamos a pasar a hacer es agarrar una cinta, puede ser una cinta, en su caso puede ser algún tipo de pegamento, ¿no? Puede variar, no sé, no es cosa de otro mundo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En las estructuras que ustedes ven acá, en los dos pilares, vamos a pasar a doblarlo, pero cuando esta estructura esté en real, o sea, en físico, digamos en gigante, debemos pasar a ajustarlo muy bien en la zona de los pilares, ¿sí? Porque por los vientos, por el mismo frío, pues va a tambalear y esto va, digamos, a querer hundir, ¿no? Las zonas por donde justamente estás cubriendo tu biohuerto. Entonces es importante, digamos, jalar para que esté lo más liso posible en esta zona. Muy bien, entonces vamos a pasar a jalar lo más que podamos. Sabemos que esto es en miniatura, pero es una idea de cómo se diseñaría esta malla. Entonces lo estiramos lo más que podamos. El otro extremo de la misma manera. Ahí tenemos nuestra cinta. Ustedes pueden usar, recuerden, cualquier otro tipo de material que pegue, pues que crean conveniente, para que no suceda esto, ¿no? No esté no se suelto. Entonces pasamos a cortar un poquito más. Y en esta zona me parece que falta. Acá hay un retacito que está sobrando. Es este. Ahorita lo pasamos a cortar. Pero vamos a sujetarlo muy bien. Como les había comentado, es importante que esté totalmente sólido, sí, muy estirado, muy estirado. Entonces, como este pedacito nos está sobrando, vamos a pasar a cortarlo. Ya está. Muy bien. El mismo paso vamos a hacerlo en los otros lados, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer en la cubierta, ¿no? Porque hay un perímetro, es ajustarlo, pero por la zona interna. Ya. Vamos a doblarlo, ¿sí? Y vamos a tratar de darle una vuelta completa. Claro, ahorita es en miniatura, chiquitito, pero cuando ustedes los tengan en una proporción mayor, van a poder, digamos, hacerlo de una forma más práctica, ¿no? Ahora se complica porque es muy pequeño, pero la idea es que se dé una vuelta para que podamos perforar bien y que no ocurra mayor incidente más adelante. Entonces, ya tenemos lista esta zona, tenemos que colocar alrededor de tres lados que se perfore bien para que no ocurra cualquier vulnerabilidad. Entonces ya está nuestro segundo broche, por así decirlo, y terminamos con este tercero.
y así consecutivamente. Vamos a pasar por este lado, por este y por este. Hemos terminado ya de pegar nuestra malla en los 3 lados posteriores. Ahora vamos a ver el resultado final. Vamos a pasar a un costadito nuestra estructura que, ojo, protege contra el viento y el frío. E imaginemos que este es nuestro biohuerto, ¿ok? Recordemos también que lo estamos haciendo en miniatura, pero esta es la idea, ¿no? Nosotros pongamos por caso que esa sea nuestra plancha de biohuerto y tengamos muchas hortalizas, como por ejemplo las lechugas, la papa, etcétera, etcétera, y las tengamos acá abajito. Entonces con esta malla lo que vamos a hacer es protegerlo del viento. Ahora recordemos también que según la altura en la que tú coloques tu biohuerto, hay algunos que lo suspenden 1 metro, 80 centímetros, hasta incluso 1,20 m. Entonces va de acuerdo también a eso. Y a esa altura tú vas a tomarlo como base para que este límite o crezca o disminuya. Entonces vas a ir variando de acuerdo a eso, ¿sí? Y bueno, ese sería el resultado final contra el impacto, ya sea que los vientos vengan en esta dirección, norte, sur, este, oeste. Tienes que verlo también de acuerdo a qué dirección vienen tus vientos, depende del distrito. Entonces es bueno considerarlo, ¿ok? Y bueno, ese sería el resultado final. Ahora vamos a pasar con el siguiente método, que es el cuidado contra el calor. Para el cuidado contra el calor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Recuerdan que hace un momento mencionábamos sobre la altura de esta malla y estructura que estamos realizando? Pues bien, contra el calor va a ser muy similar, solamente va a variar este componente. En la superficie, en estos retacitos que sobran, ¿no? Que doblan, digamos, el techo, aquí vamos a reducirlo, de acuerdo también a la inclinación del sol. Tenemos que ver bien en qué ubicación estamos colocando nuestro biohuerto, nuestras camillas. Recordemos también que es importante tener nuestras camillas alargadas de este a oeste para que nuestras hortalizas reciban completamente su correcta porción de luz natural. Entonces, si es que en caso los ubicamos de esta dirección, tenemos que colocarlos en el lado este y oeste, pero considerablemente, no exageremos tampoco. Entonces, si es que esta es nuestra zona de cultivo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que tomar en consideración que estos aleros, ¿no? Por así decirlo, estos aleritos, vamos a colocarlo de una manera un poquito mayor a las caras que dan de norte a sur, porque el sol da directo, recordemos. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente eso, ¿no? Es cortarlo. Lo que hemos hecho es cortarlo, porque si vemos los videos anteriores, nuestra silueta está un poco más extensa, porque estábamos protegiendo contra el frío y el viento. Y eso es directo, eso impacta. Y ahora estamos protegiéndolo contra el calor. Y el sol no solamente da en la superficie, por supuesto que no, porque el sol tiene un grado de inclinación. Entonces es importante también tener un pequeño alerito por esta zona del este-oeste y la del norte-sur en menor proporción. Este sería el segundo método contra el calor. Sesiones anteriores hemos elaborado nuestro compost natural, nuestro propio abono. También hemos elaborado la germinación de nuestras semillas usando nuestro papel de aluminio. Y también hemos elaborado nuestra propia macetita. ¿Se acuerdan cuando utilizamos las semillitas de la manzanilla? Y lo insertamos acá y posterior a ello lo cubrimos con una bolsa de plástico. Pues todos estos elementos son justamente con este nuevo método, con este método para el uso racional del agua. Mediante estos materiales, estos componentes, lo que hacemos es conservar la humedad lo más que se pueda. ¿Para qué? Para que de esa manera reduzca el consumo del agua. También mencionamos el compost sobre el uso de la bolsa negra, también que es importante removerlo y el riego es cada 10 días. ¿No? Lo usual es que una planta se riegue todos los días y el consumo del agua potable pues es exuberante. Entonces la idea no es esa, la idea es frenar el consumo del agua
y hacerlo de una manera adecuada y controlada. Entonces, mediante los métodos que estamos utilizando y venimos aprendiendo juntos en el transcurso de estas sesiones, es justamente conservarlo, ¿no? Conservarlo. Y son materiales súper accesibles. Ustedes los pueden conseguir en casa, podemos reutilizarlos. También, no tengo aquí el material, pero hicimos nuestro propio semillero y lo cubrimos con un tupper. ¿Se acuerdan? También usamos nuestra servilleta. Nuestra servilleta nos ayuda muchísimo. Entonces, todos estos materiales nos ayudan bastante. Hay que tenerlo en consideración y saber aplicarlo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el corte de las malas hierbas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido plantitas en casa? O hemos ido a los biohuertos de la familia, o hemos visitado granjitas, o cualquier jardín de la calle. Y hemos visto plantas como este tipo, como las que tenemos atrás, pero en su sustrato, al costadito de esa planta central, hemos notado pues plantines chiquititos, ¿no? Que no son de la misma especie de la que has cultivado. Y muchas veces nos sorprende de que, ¿no? De repente, son nuevas plantas, se han propagado, ¿no? Y nos conviene, pero en realidad no es así, hay que saberlas distinguir. A mí me pasó una vez. Recuerdo claramente que había plantado un bonsái y estaba súper contenta que estaba creciendo, estaba dando frutos, sus plantitas, sus hojitas estaban súper lindas, súper verdes, pero a un ladito me apareció un plantín y crecía pues súper rápido. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasaron unos, no sé, asumo que un mes y la planta estaba casi del mismo tamaño que mi bonsái. Mi bonsái era chiquito, pero para que vean de que esas plantas son bueno, sí, tienen algunos usos, pero no es recomendable que estén juntas a esta planta, a tu planta central, en este caso era el bonsái. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Compite con su crecimiento. Y ahora, es lo que nosotros vemos arriba, en la superficie, así, qué es lo que sucede acá. Pero nosotros no sabemos qué es lo que pasa acá abajo. Porque aquí abajo hay una lucha entre las dos plantas, entre la central y también la mala hierba, ¿no? Hay como una lucha, una mecha ahí de quién se queda con el suelo, ¿no? Entonces, la idea es que se conserve la principal, ¿ok? La idea es que podamos retirar esta mala hierba, porque se expande mucho. Recuerdo muy bien cuando yo retiré la mala hierba de la que estaba juntito a mi bonsái y prácticamente al bonsái le había reducido el tamaño. Mi bonsái lastimosamente había perdido, pero la mala hierba, la expansión de sus raíces al momento que yo retiré era exuberante y le estaba quitando, número uno, el riego que estaba pues continuando, ¿no? Durante semanas. También le estaba quitando los nutrientes y sobre todo espacio, aireación. Entonces hay que tomarlo en consideración y apenas veamos un plantín afuera hay que ver bien la especie, de qué trata y un indicador a lo que les puedo aconsejar es que crecen súper rápido. Cuando vean que algo pasa ahí, entonces mejor retirarlo y que tu planta central se desarrolle como mejor pueda. Así que bueno, ese es el punto que deben apuntarlo. Por cierto, no se olviden de tener su cuadernito en la mano porque esos datos son importantes para tenerlo en consideración para sus biohuertos y que les salga de la mejor manera. Ahora vamos a pasar con el uso de plantas aromáticas. Aunque no lo crean, el uso de plantas aromáticas va a cambiar la historia de tu biohuerto. ¿Por qué? Porque va a combatir las plagas. Pongamos por caso que este es tu biohuerto. Sí, sé que es una planta, pero usemos un poquito la imaginación. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando nosotros colocamos estos plantines aromáticos, ¿no? O incluso también medicinales, con estos aromas que van a brotar de las plantas, van a combatir a las plagas. Entonces es una gran ayuda. Recomiendo que lo coloquemos a 1 metro, 1,5 metros, hasta 2 metros, ¿sí? Pero esta es la parte central,
¿ok? Imaginemos que hay un montón de camillas de cultivo y siempre es bueno colocarlo en el entorno, en todo el marco perimétrico. Pueden ser plantas como el romero, la menta, pero es importante tenerlos en tu biohuerto porque te va a ayudar muchísimo, créeme. Entonces, ya sabemos cuáles son las labores de mantenimiento para nuestras plantas. Vamos a recordar, es contra el frío, el viento, el calor, también el uso del agua, las malas hierbas, hay que eliminarlas. Y este último punto que son las plantas aromáticas. Hoy hemos hablado sobre las labores de mantenimiento. Número 1, hemos tocado el tema del cuidado contra el frío y el viento. Aquí tenemos nuestra estructura ya armada. Vamos a pasar a colocar bien nuestros pilares y esta es nuestra estructura, ¿ok? Sabemos que esta malla Rachel o cualquier otra malla geotextil que encuentres, pero que tenga así estas perforaciones, va a ser de utilidad para que pueda evitar el impacto directo contra el frío y el viento, que sabemos que en invierno en Lima es súper difícil. E inclusive ustedes han podido visualizar estas mallas, de seguro que sí, en algunos biohuertos, en algunas granjitas. Entonces es bueno tenerlo bien mapeado. El segundo método, hemos utilizado también esta misma malla para el cuidado contra el calor. La única diferencia, ¿recuerdan cuál era? Exactamente, era disminuir esta franja. Asimismo, recordemos también que nuestras camillas se deben ubicar en dirección este-oeste, pero de forma alargada, para que nuestras hortalizas que vayamos a plantar reciban la mayor cantidad de luz natural posible. ¿Sí? Entonces volvamos a este tema, a este elemento. En las direcciones de este a oeste, que van a ser estos dos lados, la proporción del alerito que va a estar acá va a ser mayor. De estos dos lados va a ser mayor. Ojo, sin cubrir lo que sucede acá, porque no los estamos protegiendo contra el frío ni el viento, nos estamos protegiendo contra el calor, que no solamente podemos cubrirlo aquí porque el sol tiene diferentes grados de inclinación. Ahora, con respecto a los lados de norte a sur, ¿ok? Esta proporción va a ser menor, ¿ok? Ahí es súper claro. Aquí la proporción es mayor, eje este-oeste y norte-sur, menor proporción. Listo. Asimismo, vamos a tocar también el uso racional del agua, ¿verdad? Hemos hablado sobre el uso del aluminio, también sobre aquí está nuestra macetita con nuestros plásticos y diferentes métodos que hemos utilizado para conservar el agua, ¿no? Y ser responsables también. También hemos hablado sobre el corte de las malas hierbas. Muchos de nosotros también hemos percibido estos plantines en nuestro sustrato, entonces hay que removerlos y eliminarlos porque genera competencia y por lo tanto le quita espacio, aireación y nutrientes a nuestras plantas. Y por último, tenemos que tener en consideración que cuando hagamos un biohuerto es esencial, escúchenlo bien, es esencial la presencia de plantas aromáticas, como por ejemplo romero, menta y demás. Entonces todos estos componentes nos van a ayudar a mantener firme de la mejor manera a nuestras plantas, a nuestros cultivos y así obtener cosechas fructíferas más adelante. Y después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de biohuerto, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en la próxima sesión de CAM en Casa. Sigamos cuidándonos.